Gracias por todo, gracias por la invitación, gracias a Mirla, cuya obra me referiré aquí y que tengo años siguiéndola. Debe tenerse en cuenta que la ponencia que presentamos es un ejercicio de crítica literaria. Por lo tanto, nuestro análisis será lejano a una suerte de guía telefónica de autores. Es un examen de lo singular hecho en estos años, que es lo que hace de estas dos primeras décadas del siglo XXI un periodo luminoso de nuestra literatura. Lo que presentamos lo haremos por géneros. Poesía. Dice el maestro mexicano Octavio Paz, lo cito: la poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono, operación capaz de cambiar el mundo. La actividad poética es revolucionaria por naturaleza, es ejercicio espiritual, es un método de liberación interior. La poesía revela a este mundo, crea otro. Fin de la cita. En los años que tratamos, nuestros más grandes poetas han sido Rafael Cadenas y Eugenio Montejo. Nuestra mayor aeda mujer es Yolanda Pantin, quien nos ha dado, entre otras cosas, dos poemarios que debemos mencionar: El hueso pélvico y País. Ambos son escritos de poesía política. En el caso de Montejo, la parte sustancial de su obra está en el libro Alfabeto del Mundo, y en los últimos años Eugenio se dedicó a la escritura de bellísimos poemas de amor, de los cuales aparecieron dos antes de su fallecimiento, uno llamado Partitura de la cigarra y el otro llamado Papiros amorosos, que tuvo además una edición aquí en Caracas. Seguimos con la poesía. María Teresa Ogliastri, en La señora de Mao, hondo registro crítico de esa persona y de su intolerancia. Isela Capelín, con su Cicalipsis, dice el diccionario académico que Cicalipsis es palabra de origen griego que viene de higo y de untar y frotar. Quiere decir en nuestra lengua malicia sexual y picardía erótica. Ungir, acariciar, lamer. Sinónimos de los vocablos helenos son intensa y pasionalmente sexuales. De ellos parte nuestra Capelín en su precioso y delicado Cicalipsis, formado por un conjunto de poemas eróticos en los cuales un amante se entrega a su amado, lo llama, lo convoca una y otra vez a su lecho. Y ella es amante y no amada, si seguimos la clásica distinción de Carson McCullers en la balada del Café Triste. Blanca Baldó, en su Teorema del Caos, su segundo poemario, entrando en el análisis del caos no como hecho sociopolítico, sino en el sentido de llegar a la perfección como nos lo enseña la física. En sus bellos versos hace memoria viva de estos tiempos desde el sentimiento que era mejor, cito un verso de ella, era mejor componer un cielo a un purgatorio. Fin de la cita. Y lo hace andando por nuestros ríos guayaneses. Otra vez, escribe por mí, indio, negro, las mías te habitan, y el amor es sentirse único, muñeco. Cada temblor contó en el alma del hombre, otra vez el poema, que inventaba las estrellas de mi terraza. Fin de la cita. Siempre invocando aquello que puede registrarse. Impecable la memoria, evocaciones, gestos de oro. De Sonia Chocrón destacamos muy especialmente su poemario Toledana por el recuerdo del suceder entre cristianos y judíos en el Toledo del siglo XV. Un amor aquel entre ella y el hombre que traspasó todo lo que era tolerancia. Recordemos que Toledo es la ciudad de las tres culturas en las cuales cristianos, judíos y musulmanes convivieron felizmente. Recordamos vivamente cómo en esa urbe, al entrar en la iglesia de la Virgen Blanca, comprendimos que aquella había sido una sinagoga en el pasado y ahora lo es santuario católico. De Cecilio Ortiz destacamos su meditación sobre el hecho poético en su libro La espera imposible, por su reflexión sobre la esencia íntima de la poesía.
La llamada poeta de los pelos blancos, Sandy Juhas, imprimió su primer poemario en La certeza no basta. Al leerlo, emocionados, le escribimos estas líneas en un email. Leí la mitad de tu poemario leímos la mitad de tu poemario y quedamos inmensamente llenos de él y de todo lo que en él nos dices. Es el más bello poemario erótico que hemos leído en mucho tiempo. Los asuntos del amor, de la sexualidad y del erotismo han sido los nuestros a lo largo de mi vida. Hemos escrito mucho sobre el tema, artículos, libros, lo masculino y lo femenino entrelazados, una antología, eróticos, erotómanos y otras especies. Nuestra primera selección del tema, y ya terminado, pero todavía inédito, producto de un curso que dictamos, es la historia de la presencia oculta y feliz de las mujeres en Venezuela. Hitos de su acción a lo largo de nuestra vida. Por ello, me llamó mucho la atención que Alfredo Chacón no haya utilizado nunca la palabra sexo o su sinónimo en el bello texto que te escribió para la contratapa, para que entiendas mis ideas y vivencias de todo, te mando 2 trabajos sobre los libros de Gisela Capellín que tocan estos asuntos. Espero me entiendas que no hay sino una buena penetración literaria al leer tus poemas, al igual que veo claramente la presencia de lo masculino y de lo femenino, del yin y el yang, junto a tu profunda reflexión sobre la sexualidad de la mujer y del hombre, sentido desde los ojos y el corazón de una mujer. Gran logro tuyo es este volumen. Lo celebro como se celebra la poesía. Se te abre un sendero creador. Claudia Noguera, en Caracas Mortal, nos ofrece la más completa comprensión de la Caracas derruida de hoy, hecho con todo el amor de una de sus hijas, que nos dice en 2 de sus versos, cito, necesito una ciudad menos amarga, que deje de golpearme en los costados. O la magnífica Claudia Sherich, quien en Sombra del Paraíso, con quien nos sentimos paso a paso a través de sus metros, lo otro, la inminente afinidad. Situado a la sombra de tal paraíso, me demoro. Es decir, dentro de la poesía, siempre con la avidez de descifrar. El cuento. El cuento es un género tan importante en nuestra literatura que más de una vez hemos pensado que es superior a la novela, dada la grandeza y constancia de su cultivo, y porque el cuento es uno de los géneros a través del cual la literatura venezolana exhibe un conjunto importante de sólidas obras que se encuentran entre las mejores de nuestra prosa narrativa. De aquí que sea este uno de los modos de expresión de nuestras letras, en la cual han dejado su huella definida varios de nuestros más rigurosos creadores. Pocos son también los países que pueden exhibir dentro del conjunto de su literatura a un grupo de verdaderos maestros del género como Bocaterra, Julio Garmendia, Uslar Pietri, Meneses, Díaz Solís, Márquez Salas, Armas Alfonso, Salvador Garmendia, Francisco Maciani, Dencil Romero, sin cuya obra es imposible entender el proceso de nuestra palabra escrita. El querido Pancho Maciani, al fallecer el día anterior a su cumpleaños en el 2019, dejó más de 100 cuentos inéditos. En este periodo debemos subrayar el valor de la edición de las narraciones cortas, siempre memorables, de Salvador Garmendia en los 3 tomos de sus cuentos completos. También ha aparecido, gracias al gremio de escritores barquisimetanos, su primer cuento, que para algunos es una novela. Nos referimos a El Parque, publicado en 1946. Relato difícil de hallar desde hacía tiempo. El ejemplar de la Biblioteca Nacional desapareció y cuando le pedimos al querido Garmendia que nos permitiera ir a su casa y leerlo, nos dijo que no lo tenía. Pero El Parque es de tal importancia que cualquier escritor que inicie su obra con una narración como aquella ha puesto una pica en Flandes. El Parque nos explica el por qué Garmendia fue el fundador de nuestra literatura urbana. El Parque debió iniciar el tomo primero de sus cuentos completos, en cuyas páginas cumplió su autor su promesa de escribir 1000 cuentos, aunque solo logró concebir un poco más de 300, lo que de hecho es todo un logro.
Aunque Dencil Romero murió hace 2 décadas, no podemos dejar de mencionar su gran contribución a nuestra narración corta, hecho a través de 6 libros, el último póstumo, Un instante en la vida. Este brillante conjunto los recogió Víctor Bravo en sus cuentos completos. A Francisco Maciani, otro de los maestros de nuestra ficción breve, mencionamos aquí por Con el agua en la piel y por Florencio y los pajaritos de Angelina, su mujer. A Benjamin Finham, autor de buenos cuentos, persona de muy mal carácter, lo representamos aquí por su libro La Quimera del Norte. Silda Coldoriani, debemos decir que es una de nuestras mejores cuentistas actuales. La representamos aquí por En el lugar del corazón, en donde los dolores de nuestro país aparecen. Y también está allí su siempre memorable cuento Babilonia, en donde relata la iniciación sexual de una muchacha. El asunto tiene bellos antecedentes en nuestras letras desde que apareció en los años 30 el tratamiento de la sexualidad por parte de nuestras escritoras. Isela Cossack, en Rojo, narración coral, nos ofrece una de las mejores colecciones de cuentos de los últimos años. Larga visión en la que penetramos en estos días de la ciudad. Tiene narraciones inolvidables. En esta obra está el mejor cuento lésbico de nuestras letras, La Pasión. Elena Arellano Maíz, la referimos por su Murciélago o Mariposa y muy especialmente por A dos manos, precioso relato en cuya creación usó uno de los esquemas de la literatura autobiográfica, el diario. Diario imaginario, sin duda es este. María Ángeles Octavio se nos presentó con las magníficas narraciones de su exceso de equipaje, ya con una edición hecha en Nueva York. En ellos toca diversos temas que nos las presenta como una narradora a tener en cuenta. Muy buenos son los 3 relatos suyos aparecidos en varias antologías, los cuales no ha reunido aún el libro. Hoy deben ser varios ya que sabemos la constancia con que trabaja en Nueva York, en donde vive. Lo mejor hasta ahora de los cuentos de Federico Vega lo encontramos en La Carpa y otros relatos. Milagros Socorro, con sus narraciones, Actos de salvajismo y otros relatos, en su segunda edición aumentada, que es la que usamos, entre las cuales destacamos muy especialmente Lección de baile y Los vicios de la maestra Ayala. Isela Capelín, con sus cuentos eróticos de espacios privados, del cual debemos decir que pocas veces se han tratado los temas eróticos con tal finura y delicadeza con que lo hizo ella en esas bellas y espléndidas narraciones que pudimos leer en sus originales, antes de su publicación. De Sonia Chocrón destacamos las narraciones breves de su libro Falsas Apariencias y La mujer del baño turco. Mónica Montañés, con sus 20 y tantos amores y picos, nos hizo leer el volumen más veces reeditado en estos años, 4 veces, cuyo asunto central son los avatares de las mujeres enamoradas, los amores y desamores de ellas. Desgraciadamente, los exquisitos de nuestra literatura, quienes compilan las antologías, no han elegido ninguna de sus muy buenas narraciones suyas para sus centones. Francisco Zuñiaga nos dio en su Margarita Infanta. Francisco Zuñiaga es uno de los grandes escritores de esta época y va a continuar. Francisco Zuñiaga nos dio en su Margarita Infanta una de las más bellas rememoraciones de su infancia margariteña. Su cuento, Los trajes negros del profesor Subero, tiene tanto valor como el gran poeta Vicente Gervasi en su poema Mi padre el inmigrante. Sobre el tema del padre volveremos, es esencial en nuestras letras. Krina Ver, polaca, judía, arquitecta, quien vivió en Israel, se formó en Suiza y terminó entre nosotros aprendiendo rápidamente a escribir en castellano, es una de nuestras grandes cuentistas. La representamos aquí por su volumen para no perder el hilo. En Ana María Velázquez y su Creí que me besarías antes de partir, subrayamos el valor de los cuentos donde evoca altas figuras femeninas internacionales de nuestro tiempo. Estos cuentos son una especie de biografías de cada una, escritas como entradas de un diario. Judith Herendas, en Volando libremente, nos ofreció un hecho singular, lo que es la literatura femenina para nosotros, más bien la literatura escrita por mujeres.
En este volumen está el cuento con el que ganó el concurso de cuentos del Nacional en 1996. La escritura femenina pero ganó en el mismo concurso la mención con el cuento de cómo yo no lograba encontrar un argumento, lo cual es un hecho singular, ya que Gerendas obtuvo el premio y la mención en el mismo concurso. Esos relatos sobre el escribir femenino son sin duda la exposición de lo aprendido leyendo a Virginia Woolf, especialmente su obra Un cuarto propio. Un nombre recientemente aparecido en la literatura de creación es el de Cecia Hirschbach, ya con 3 buenas colecciones de narraciones cortas, Sombras sobre la luna de Van Gogh, A media voz, y un tercero magnífico que acaba de aparecer en Madrid, Hombres que eran bosques y otros relatos, en donde resaltaríamos la memoria del padre que se hacen y se componen. No menor es Hombres que eran bosques, con el cual se abre el volumen. Debemos añadir que debe ser la primera vez en nuestra ficción que aparecen entre nosotros varias narraciones sobre hechos y personajes de la comunidad judía, que siempre será pequeño pero influyente grupo en nuestra sociedad. Celebramos su presencia y esperamos el momento de la publicación de las novelas que ya tiene hechas. No creemos que podemos dejar de nombrar a José Tomás Angola, creador de múltiple acción, actor, director escénico, dramaturgo, cultor de la narrativa. Entre sus libros subrayaríamos El valor de todas las ciudades son Isabel, en donde está la narración en la cual ganó el concurso del Nacional, que entre nosotros es consagratorio. Aquí insistimos en el valor del modo como se sumerge mediante estos cuentos en el misterio de la ciudad. Aquí señalamos el valor de 2 de estos cuentos, Plano amoroso de la ciudad y Carta necia de amor. Desde Mérida, Carolina Lozada nos ha enviado los sabrosos cuentos que encontramos en sus varios volúmenes. Cerramos aquí, aunque pudiéramos haber abierto, con el único libro de cuentos de Elisa Lerner, Homenaje a la estrella, a través de cuyas 3 narraciones llegamos al meollo de sus universos de ficción. Resalta, para nuestro gusto, el que da título al conjunto, Homenaje a la estrella. En este pequeño volumen vemos aparecer los recuerdos de la infancia, la soledad. Tiene momentos agrios, a una mujer solitaria que vive a través de sus vivencias, incluso del erotismo tardío. Por ello leemos precisamente en Homenaje a la estrella: he sido como esas mujeres tardías de las que nadie sospecha un amor, una compañía en la cama, una licencia que alegre la carnosidad que viste su cintura. Pero sí, hay en ellas días incógnitos. Después, poco antes de envejecer, alguna casualidad las pone entre las piernas de una vespertina sexual, pero nada feroz, la compañía de algún jubilado a quien asimismo le gustaría jubilarse de crónico matrimonio. Esta bellísima expresión de una mujer de 80 años, que está completamente viva. Novela. Los novelistas venezolanos se han visto como ante un espejo al narrar el vivir de los hombres y mujeres de nuestro país, y los ires y venires de su vivir a lo largo de nuestro devenir, empezando en 1842 con la primera novela publicada y no deteniéndose en ningún momento a registrar nuestro devenir. Por el tiempo que tratamos, debemos de señalar que nuestros grandes maestros de la novela en el pasado fueron Díaz Rodríguez, Gallegos, Teresa de la Parra, Ular Pietri, Guillermo Meneses, Alfredo Armas Alfonso, Salvador Garmendia y Francisco Herrera Luque, quienes nos dejaron su legado creador para partir desde él. Hoy nuestros mejores novelistas son Ana Teresa Torres, que es sin duda nuestra primera novelista, no nuestra primera novelista mujer, sino nuestro primer novelista. Ana Teresa Torres, Federico Vega, Francisco Zuniaga y Alberto Barrera Tisca. De Francisco Herrera Luque, el novelista más veces editado entre nosotros, después del maestro Gallego, mencionamos en su periodo final Los Cuatro Reyes de la Baraja, 1998, novela de política ficción, el vuelo del Alcatraz. Bolívar en vivo, aunque ha sido leído como novela, es una entrevista imaginaria
como le indicamos en su subtítulo al corregir sus pruebas, lo que solo apareció en la primera y segunda de sus ediciones. Ana Teresa Torres es sin duda nuestro primer novelista y no solo nuestra primera mujer novelista. La mayor parte de su obra ha sido publicada en estos días trágicos. Mencionamos por su singular belleza de estilo a Doña Inés contra el olvido, considerada por un jurado la mejor novela venezolana de la década del 90. Le siguen los últimos acorazados los últimos espectadores del acorazado de Potenkin, que es sobre la guerrilla de los 60. Nocturama, que es posiblemente, seguramente, la mejor novela publicada sobre el fracaso, aquí está, el acorazado de Potenkin, que es posiblemente, seguramente, la mejor novela publicada sobre el fracaso de la guerrilla de los 60, ya con una edición internacional impresa en México. Sigue La favorita del Señor, que más que novela erótica, es narración del aprendizaje de la sexualidad que la novelista piensa debe ser aprendida por las mujeres, gracias a las mujeres maestras. Idea esta que ya había aparecido en su novela Malena de Cinco Mundos. Le siguen La escribana del viento, novela que sucede en nuestro siglo XVII, y Diorama, también de novela de política ficción. Se ha editado la versión completa de su primera y celebrada novela, El exilio en tiempo, que debió ser resumida para poderse editar en 1990. Tuvo, de todas maneras, aquella primera edición la suerte de 3 ediciones seguidas. Ahora la podemos leer completa en su prístina escritura. Federico Vegas, con sus espléndidas novelas, Prima lejana, la que resalta por su frescura, tanto que recuerda a Piedra de Mar de Pancho Maciani. Después Falque, sobre un hecho y un significativo personaje de nuestra vida contemporánea, Rafael Vega. Historia de una segunda vez, sobre la iniciación de un joven escritor. Miedo, pudor y deleite, sobre las malas relaciones amorosas entre las parejas de hoy en día. Sumario, que desarrolla con mano maestra todo lo que se hizo presente en el momento del asesinato del presidente Carlos Delgado Chambó. Los incurables, sobre nuestro mayor artista de todos los tiempos, Armando Reverón. Se ha hablado hace poco tiempo de una titulada Los años sin juicio, de la que no hemos logrado encontrar un ejemplar, ni siquiera en internet. Tras su temprano fallecimiento, el Cid Romero nos dejó una novela que calza perfectamente en su proyecto escritural, tal su sentido y belleza. Nos referimos a su novela Recurrencia equinoccial, aparecida originalmente en Alemania y más tarde en Caracas gracias a Carlos Pacheco. En ella sigue paso a paso, siendo fiel a la antihistoria, su modo de narrar, el periplo del barón Alejandro de Humboldt y el botánico galo Aimé Bonpland por tierras venezolanas. En esta, como toda la suya, como en muchos de sus maravillosos cuentos, practica la antihistoria y la contrahistoria, lo que debemos conocer para gozar de su escritura. Elisa Lerner al fin se decidió a publicar su primera novela, que en verdad era la segunda. La primera fue El canto de la ociosa, narración que guarda en sus archivos. Lo hizo la primera novela impresa es De muerte lenta. En ella escribió una de nuestras novelas marcadamente éticas. En el caso recreado los días de la presidencia democrática del maestro Gallego, destruida por la clase militar que entonces se consideraba la única norma que había en el país. David Aliso escribió en Nunca más Lili Marlene, su mejor novela. Miró en ella el holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo los días de la solución final, la huida de sus autores y lo logrado por los propios judíos a través del Estado de Israel en su lucha por hacer justicia contra los victimarios de los hebreos y la justicia hecha por los israelíes, que en vez de practicar la ley del talión, que lo encontrarán en el Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25, llevaron a aquellos delincuentes ante los tribunales. Y a los que sí aplicaron aquella norma judía, fue a los que acabaron con la vida de los atletas judíos en la Olimpiada de 1970 en Múnich. Sobre este suceso hay una magnífica película de Steven Spielberg, judío también.
Carlos Noguera escribió un conjunto de novelas haciendo memoria de la generación que hizo posible la guerrilla de los 60 y fracasaron en ello. Entre ellas, que son 4, La flor escrita, para nuestro gusto, la mejor de todas, la más acabada. José Balsa, con su novela corta, Un hombre de aceite, nos permitió observar el suceder de estos años dramáticos. José Napoleón Oropesa, en Las puertas ocultas, nos entregó una recreación de la Cuba actual con la presencia y memoria del gran escritor antillano José Lezama Lima, quien siendo católico, anticomunista y homosexual, logró resistir pegado a los libros y a las grandes amistades, logró percibir aquello. Óscar Marcano, buen cuentista, premiado internacionalmente, nos permitió leer su primera novela Puntos de Sutura, en donde recrea la figura amada del padre. Fedossi Santaella, en su Rocanegras, ahora vive en México, nos permitió ver un episodio de la época comecista cuidadosamente bien recreado. María Elena Lavó, en sus Días de Rojo, penetró en los sucesos del 4 de febrero de 1992, siendo la única novela en la cual aquellos sucesos fueron recreados en un roman à clef, una novela en clave. Después, María Elena Lavó fue la única periodista mujer que estuvo en el Palacio de Miraflores durante los sucesos del 4 de febrero. Después de su tatuaje en lágrimas, contó la historia y el juicio seguido. Esto de Roman à clef, novela en clave, es porque todos los personajes tienen nombres distintos, pero son reconocibles para quien lo lea y sobre todo quien haya vivido en Caracas descubrirá perfectamente. Es la única novela sobre el 4 de febrero que existe. Después, en su segunda novela, Tatuaje de lágrimas, contó la historia y el juicio seguido por su esposa al esposo que la maltrató hasta prácticamente llevarla a la muerte. Fue Tatuaje de lágrimas, novela de gran presencia en el 2015. Tuvo una edición en Caracas, otra en Miami, una tercera en Madrid y una traducción al inglés. Atanasio Alegre fue uno de estos profesores universitarios que utilizaron su jubilación para escribir ficción. Así, en el crepúsculo del hebraísta, nos entregó una de las pocas novelas universales de nuestra literatura al mostrarnos la historia del maestro hebreo de Martín Lutero y su época. Esta estupenda obra debería traducirse al inglés y también al alemán, para así lograr su divulgación más amplia. Es lo mismo que hemos pensado sobre la novela dedicada por Antonio García Ponce, La ilusión del miedo perenne, a contar la historia de Nadeska, la esposa suicida de José Stalin. Ambos autores pocos autores, dudamos que haya algún ruso que lo pueda hacer, tienen el conocimiento del mundo soviético que exhibe nuestro admirado García Ponce de aquellos tiempos. Debe traducirse al inglés, el idioma universal de nuestros días, para ser mejor conocida. Francisco Zuñaga se hizo presente con La otra isla, el pasajero de Truman y esta gente. La primera con 10 ediciones sucesivas, un hecho que no sucedía en nuestra literatura desde Bobes el Urogallo de Regaluque, ya que 2 millones de ejemplares impresos, en 26 ediciones, con traducciones, desde luego. En El pasajero de Truman, también con varias ediciones, pudimos ver la crónica de los sucesos de los años 40, entre los cuales desde el 18 de octubre de 1945 se rompió nuestra institucionalidad, no rota desde 1892, y que fue la creadora de las grandes tragedias, que siguieron y padeció la nación. Golpe contra Gallego, asesinato del presidente Delgado Chalbó, fraude electoral de 1952, dictadura de Pérez Jiménez. Todo ello podemos verlo en este libro hondo que produce en su lector muchas reflexiones. Ha sido ese gran escritor que es Zuniaga quien nos ha permitido observar en esta gente momentos de estos últimos años, su tercera novela. Hay una cuarta, la que no me he podido poner, que entiendo que trata sobre el Miss Venezuela, que es un tema también literario y no frívolo como la gente cree. Eduardo Liendo, en El round del olvido y El último fantasma, volvió a trazar la historia de la guerrilla de los 60 y sus dolorosos resultados.
ello muy bien narrado en el round del olvido. Por su parte, en El último fantasma, trazó otra vez las últimas reflexiones de nuestra izquierda frente al marxismo, a través de la figura de Lenin, y a la libertad como única alternativa de nuestra república y de nuestro tiempo. No se puede olvidar, y algunas de nuestras novelas trazan este itinerario, que somos desde Miranda, Bolívar y la generación de la independencia, el país de la libertad. La libertad está día a día en nuestro espíritu, por ello somos el país de la democracia. Esta está en nuestra alma, en nuestro espíritu. Este mismo escritor nos ha ofrecido, viendo en Contigo en la distancia, una bella evocación de Caracas, la ciudad siempre amada por sus hijos, aparece en su página. Desgraciadamente Doro está bastante enfermo hace 2 años. Un nuevo, ya cumplió 80 años, un nuevo nombre aparecido en estos años es el de Boris Izaguirre. Subrayamos aquí, entre sus magníficas novelas, Azul Petróleo y Villa Diamante. Hizo también algo que es normal en la literatura, a partir de una novela de María Dueñas, El tiempo entre costumbres, desarrolló desde los sucesos de una amiga de la protagonista de aquella novela, Cira Quiroga, otra impecable novela narrando la historia de uno de sus personajes, Rosalinda Fox. Eso en su libro Un jardín al norte. Boris Izaguirre es ya un nombre de nuestra novela por la belleza de su escribir. Es en muchos pasajes de sus libros un estilista y su capacidad de imaginar es notable. Su novela caraqueña, Vida Diamante, es una de las mejores dedicadas a nuestra urbe en los últimos años. Ana María Velázquez, en Al azar del viento, contó sucesos de los años 50 con puntual precisión. Todo aquello que rodeó ciertos sucesos de la vida del policía asesino Pedro Estrada, personaje de la estirpe del tirano Aguirre y Boves. Isela Cossack dio con la esencia de sí misma al escribir su bella novela, nutridamente literaria, Todas las luces, nuestra primera novela lésbica. Todo en ella es tan perfecto que fue imposible detenernos en su lectura hasta llegar a su última página. La caraqueña Elisa Raiz Luca se presentó ante nosotros gracias a sus 2 primeras novelas, Te pienso en el puerto, Viernes a la sombra, y sus 3 primeras novelas, y Las siluetas del fuego. La primera es una novela sobre Carúpano. La segunda es la primera vez, Viernes a la sombra, en que se apareció la democracia del 58 tratada desde el punto de vista social cristiano. Y Las siluetas del fuego es la historia de una mujer, Zenobia Camprubí, que existió, quien fue la esposa y víctima del poeta Juan Ramón Jiménez. Ya nos hemos referido a Alberto Barrera Tisca, insistimos en la enfermedad que lo reveló internacionalmente. No menos fueron Rating y Mujeres que matan. Esta última novela, quien lea sus primeras 5 páginas, no podrá cerrar el libro hasta llegar a su última línea. Es también este estupendo escritor, autor de memorables cuentos como los que están en el volumen Crímenes. Héctor Torres nos ofreció en La huella del bisonte, su primera novela, una suerte de recreación en nuestra Candelaria de la deslumbrante Lolita de Vladimir Nabokov. Michel Asensio escribió varias novelas, de las que resaltamos primero Mundo, Demonio y Carne, sobre el momento en que el dictador Guzmán Blanco cerró los conventos de monjas, y El Círculo, con momentos de principios de los años 50, especialmente sobre la gran masacre sucedida en 1952 en la iglesia de Santa Teresa, el miércoles santo del año 52. Karim Bongoronian apareció hace poco con su novela Entre saqueos y montoneras y nos ofreció una interesante historia situada en los días coloniales, en cuya anécdota la economía tiene un papel decisivo. Manuel Acedo Sucre se ha dedicado al cultivo de la novela política. En sus libros Nosotros Todos, La Misa y La Otra Cara.
con las novelas de Luisa María Celis, Misionero del Nuevo Mundo, y Xiomara Urbáez, Catalina de Miranda, cuyas anécdotas se desarrollan en la colonia, se ve clara la lección del maestro Herrera Luque. Antonieta Benítez nos dio, en su procedencia desconocida, una suerte de autobiografía personal. Carlos Lizón, un alumno nuestro, en Quironcha, nos ofrece un recuento de los días llaneros durante la Guerra Emancipadora en Barinas, todo contado a partir de la bella palabra que le da título, una forma de nombrar en los llanos las grandes lluvias del invierno. Óscar Silva Araque, en Sangre de Mariposa, ha mirado en forma de vías paralelas hechos de la vida del colombiano José Eliezer Gaitán y de nuestro Rómulo Betancourt, destacados políticos democráticos de esos tiempos. Clímax del libro de Silva Araque son los sucesos del Bogotazo, en donde fue asesinado el líder colombiano. Crina Ver, después de su sobresaliente obra como cuentista, publicó su primera novela, Nube de Polvo. Irene Macristi Oria, Irene Guinán, para quienes la lean y discutan con ella sus escrituras. Aquí nos referimos al libro de su iniciación, Cuadernos de Viaje. Karina Sainz, aquí termina la novela. Karina Sainz Borgo, en La hija de la española, publicado en España. Y vean lo que voy a contar. Y con 10 traducciones a 10 lenguas distintas, con premios en París y Nueva York, considerada por el Times neoyorquino uno de los mejores libros del 2019, obra terriblemente dolorosa por su suceder, la cual saca lágrimas a su lector. Pero qué bien está hecha. Celebramos los dones de Karina Sainz Borgo. Voy a saltar el capítulo de las novelas cortas para no fastidiarlos porque me queda un poquito. Ensayo, el ensayo. No podemos obviar, recalcar el valor y la importancia que tiene el ensayo venezolano. Lo ejemplificamos aquí a través de la República Fragmentaria, claves para entender a Venezuela, o la historia como fuente de ciudadanía de Tomás Straka. El primero, una suerte de introducción a Venezuela. Si Straka nos muestra aquello de nuestro país que debemos conocer, Gisela Cossack, en ni tan chéveres ni tan iguales, nos mostró sabrosamente el espíritu de lo que somos los aquí nacidos. Estas dos obras son esencialmente auténticos ensayos, composiciones breves en las cuales se deja abierta la posibilidad de llegar a una conclusión. Esa Venezuela que ellos dicen, también la hallamos en muchos de los ensayos que forman la obra de un gran maestro, Manuel Caballero, un historiador que siempre se expresó a través del ensayo. Otro capítulo, para la comprensión de la identidad nacional. Aquí se nos dirá que nos salimos de lo literario para tocar la historia. Desde luego, siempre ella está presente en la vida venezolana, como nos lo ha enseñado el maestro Carrera Damas. Aparece en todas nuestras obras, tanto que es imposible observar el país sin ella, de la misma forma que es imposible comprender nuestras letras sin la historia. Pero en verdad, vamos a referirnos a obras que tienen importancia para la comprensión de Venezuela, necesarias para el debate intelectual de todos los días. En este periodo resaltamos muy especialmente los estudios de Tomás Straka, La voz de los vencidos, en el cual por primera vez se hizo la historia de la emancipación desde el punto de vista realista, cosa que también hizo el historiador maracucho Ángel Lombardi Boscán en Banderas del Rey. Seguimos con Straka a través de Las alas de Ícaro, estudio de la sociedad civil del siglo XIX, deteniéndose ante los temas de la ética y ciudadanía. En su estudio del tema, examina de la misma forma como La Nación lo discute en estos días, los mismos temas como lo discute La Nación en estos días. Y recordamos que quien definió la sociedad civil fue el Libertador en 1815, en la Carta de Jamaica, cuando dijo estas 3 líneas. Nosotros, dijo el Libertador, somos un pequeño género humano, o sea, América Latina, un mundo aparte, cercado por dilatados mares, nuevo en casi todas las artes y ciencias, aunque en cierto modo viejo en los usos de la sociedad civil. Dentro de estas mismas preocupaciones debemos mencionar varios libros de Mirla Alcibíades, importantes todos para la comprensión de nuestro siglo XIX, como el nutridísimo
la heroica aventura de construir una república, donde abundan las noticias para la comprensión del proceso de nuestras letras. Al análisis de nuestras letras contribuye en forma más que singular sus ensayos y polémicas literarias venezolanas 1830 a 1869. Me acaba de decir que está por salir el segundo tomo, en el cual logró rescatar importantes textos que dormían en el otoño de nuestra biblioteca y que nos son necesarios para la exploración de nuestra literatura. Especialmente importante es su obra Mujeres e Independencia, copioso y menudísimo examen de la presencia de la mujer durante la guerra emancipadora. En tan completo libro no hay asunto que tenga relación con su tema que ella no haya tocado con detalle. Sigo. Su examen de Manuel Antonio Carreño, el autor del célebre Manual de Urbanidad y Buenas Costumbres, uno de los libros nuestros más veces editados, aún se imprime hoy en día. 9. Su hermano siamés, lo son también los célebres Medicamentos Indígenas de Jerónimo Pompa, el cual aún se edita constantemente. Llevaba 50 ediciones para 1989. En 1972 vimos un ejemplar en venta en una librería en Panamá. Volviendo al Manual de Urbanidad, la expresión "a este le falta Carreño" sirve para bautizar a toda persona maleducada. Ella concluye que en este manual es más importante su segunda parte que la primera, ya que la segunda es un manual de ciudadanía. Al examinar a Concepción Acevedo Tallerdat, nos hizo ver los rasgos de la personalidad de la mujer que fue la primera en dirigir un periódico en nuestros anales. Igual importancia ha tenido la biografía que escribió sobre ese laborioso trabajador intelectual que fue Carlos Brandt. Fue un justo rescate. Sentimos siempre al leer a Mirla que nadie está mejor dotado que ella para ofrecernos una historia de la mujer en el siglo XIX. Lo esperamos. En la crítica literaria hemos elegido algunas obras de especial interés. Comenzamos con el libro de Carlos Sandoval, El cuento fantástico venezolano en el siglo XIX. Después de su publicación no se puede estudiar el cuento venezolano sin tomar en cuenta sus conclusiones y la forma como coloca en sus albores el cuento fantástico. Su antología Días de Miedo es su complemento. María Fernanda Palacio nos entregó en su Ifigenia Mitología de la doncella criolla, la obra que nos permite una lectura más honda de la novela de Teresa de la Parra, pero el libro es tan denso que leyéndolo llegamos a la conclusión que estábamos ante una reflexión sobre el modo de ser de los venezolanos. Tan importante como los dos libros anteriores es el estudio de Rafael Arraiz Luca, El coro de las voces solitarias, que preparó en el tiempo en que fue profesor en Inglaterra. Es fundamental porque nunca antes se había hecho un libro tan completo sobre nuestro proceso poético. Todo analista de nuestra literatura debe tener un ejemplar en su mesa de trabajo. También referimos al valor de la meditación sobre el hecho poético consignado por la poeta Teresa Cacique en su ensayo Poesía y Verdad, por Gustavo Guerrero en su historia de un encargo, el cual no es solo examen de la catira de Camilo José Cela, novela encargada a Cela por la dictadura de Pérez Jiménez para tratar de opacar la grandeza de doña Bárbara y del maestro gallego. Intento imposible, en el cual fallaron. La catira no es una buena novela. Las buenas novelas de Cela son otras, varias, que nosotros hemos leído con admiración. Cela es premio Nobel, pero el volumen de Guerrero es a la vez de crítica a la catira, la mejor historia ideológica del perejimenismo que tenemos. Guerrero es uno de nuestros buenos intelectuales que pertenece a la diáspora venezolana estos días. Vive en París, en donde trabaja en la editorial Gallimard. Y Cela Cossack, en Venezuela, el país que siempre nace, nos ofreció una magnífica visión de la literatura engendrada por las guerrillas de los 60, a lo que se refiere en su título
y a lo que se refieren los tipos nos llegará un día. El poder no dura para siempre, como nos enseña la historia universal. A los mejores libros sobre aquel proceso los escruta con la agudeza que la caracteriza. Alicia Perdomo, desde su cátedra universitaria en Nueva York, nos ofreció un libro sobre nuestra Elisa Lerner, el primero que se le ha dedicado a nuestra gran escritora. Tal sus variaciones de un personaje, la progresiva ficcionalización de Elisa Lerner. Igual de interesante y venido de nuestro mundo universitario es el estudio de Lourdes Sifonte sobre la obra de J.K. Rowling en su Harry Potter, la magia de los textos. Teatro. El teatro en este periodo, la obra más publicitada y más veces montada ha sido la de Mónica Montañez, El aplauso va por dentro, que es una pieza feminista por tocar un asunto que viven muchas mujeres de estos tiempos. Salen con un hombre, están con él, en la madrugada el susodicho las deja en la puerta de la casa y nunca más vuelve a aparecer. De allí que las familias hayan elegido la pieza de la Montañez, yendo una y otra vez a verla. Ha sido un rotundo éxito por tocar la piel de las mujeres. La última vez que conversamos con Mimí Lazo, nuestra gran amiga desde la adolescencia, la actriz que protagonizó este monólogo, nos contó que ya la había representado 3.000 veces, incluyendo en inglés. Esto nos indica que El aplauso va por dentro es la pieza más montada en toda la historia del teatro venezolano, razón por la que no pudimos comprender por qué en una completa antología del teatro venezolano, publicada hace poco tiempo, El aplauso va por dentro no fue incluida. Bueno, gracias. Perdone si fue demasiado.